Amigos, buenas tardes. Otra vez aquí Max Huidobro. Hoy día les vengo a hablar de un tema que es muy importante en redes y tiene que ver con la planificación de los rangos. Se estila mucho en redes de mercadeo un componente muy fuerte de motivación. De hecho pasa en muchas compañías que a veces tú llegas y te dicen que nos vamos a ir a la cima del mundo, que nos vamos a ir por las playas del mundo, que vamos a ir con todo, que vamos a hacer ese diamante con todo, pero nunca te dicen cómo hacerlo. Y pasa con muchos líderes a veces que toda su organización tiene un componente básicamente de motivación, y la verdad es que eso no funciona. La motivación es como la ducha, básicamente te dura un día. Y si tú no le enseñas a la gente cómo poder hacer las cosas correctamente, es muy difícil que pueda tener resultados. Y esa gente, después de un tiempo sin resultados, normalmente se frustra y se va. Entonces es muy importante que le enseñemos a cada persona cómo planificar un rango y cómo hacer esto de manera profesional. Yo tuve casi 18 años en el sistema financiero peruano, y yo recuerdo mucho cuando una persona llegaba a un puesto de trabajo, una persona se acababa de incorporar a la empresa, se sentaba y nadie venía y le decía, bueno, tienes que hacer tu trabajo con todo. A la gente se le explicaba qué era lo que tenía que hacer y qué se esperaba de ella. Y normalmente la gente que viene a redes de mercadeo normalmente es gente que ha venido por un proceso donde normalmente viene del mundo del empleo, viene del mundo corporativo, o de repente está desarrollando este negocio a tiempo parcial. Por lo tanto, es muy importante que a estas personas que acaban de llegar les podamos decir exactamente qué cosa es lo que tienen que hacer, cómo funciona esto y qué cosa es lo que necesitan hacer para lograr los objetivos que ellos mismos se han planteado. Entonces, ¿es importante la motivación? Sí, pero es solamente un componente. Lo más importante es que la gente sepa exactamente qué hacer. Y ahorita vamos a trabajar justamente cómo planificar un rango. Si tú quieres planificar tu siguiente nivel, si quieres planificar un rango, lo primero que necesitas hacer es tomar tu plan de compensación y saber cuál es el siguiente rango, cuál es el rango al que tú quieres ir. Es muy importante que tú tengas la meta trazada, porque si no tienes la meta clara, si no sabes los requisitos que va a tener el plan de compensación, si no sabes cuántas líneas vas a necesitar, cuánto volumen vas a necesitar, cuál es el volumen binario, cuál es el volumen multinivel, si no tienes eso claro, realmente te puedes sobreesforzar y no vas a alcanzar el resultado que quieres, o si lo alcanzas, puedes haberlo alcanzado haciendo muchísimo más de lo que realmente debiste haber hecho. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar ese plan de compensación, estudiarlo bien y ver cuáles son esos requisitos. Finalmente, hay que tener claro una cosa. Un rango, en cualquier compañía de redes de mercadeo, es básicamente un reflejo de volumen. Es decir, las empresas de redes de mercadeo te van a pagar en función del volumen de negocio que mueva tu organización. Por lo tanto, el volumen solamente se puede generar de dos maneras. Una es a través de venta directa, lo cual está muy bien, y otra es a través de la afiliación de distribuidores. De hecho, la venta es un componente muy importante, pero la venta no reviste el componente de duplicación. Por lo tanto, normalmente en un modelo de negocio de redes de mercadeo, tú vas a tener un porcentaje menor en venta y vas a tener un porcentaje mayor en la construcción de la organización. Ok, si tú quieres generar afiliación, básicamente lo que tú vas a necesitar hacer, vas a tener que hacer presentaciones. Para que algunas personas lleguen a esas presentaciones vas a tener que hacer invitaciones, y para que esas invitaciones se produzcan vas a tener que tener una lista de personas a las que puedas justamente invitar. Entonces, esto es muy importante, porque si tú quieres alcanzar un rango, lo más importante es que te concentres en aquellas actividades que dan origen al rango. De hecho, muchas veces me preguntaban, Max, ¿por qué no llego al rango que yo quiero? Y eso es como mirar un árbol, ¿no? Si tú miras un árbol y acá hay una manzana, ¿qué sentido tiene que tú tomes una manzana, la muerdas, no te gusta el sabor, la botes y esperes pacientemente que salga una nueva manzana? Obviamente el sabor va a ser exactamente el mismo, porque no has hecho nada para que eso cambie. Es decir, esta manzana, este fruto es un resultado, es tal como el rango. Si tú quieres que este fruto mejore, en lo primero que te tienes que concentrar es en la raíz. ¿Y dónde está la raíz? En estas actividades productivas.
Esto es muy importante y esto lo tienes que tener claro, porque si tú ya tienes claro que lo que vas a necesitar construir es volumen a través de venta o afiliación, ya vas a comenzar a entender cómo es que vamos a poder ir planificando ese rango. Entonces, te voy a mostrar cómo lo hago yo, cómo lo he trabajado con mis equipos siempre y lo que nos ha permitido tener los resultados que a la fecha hemos logrado. ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Tú sabes que en un binario híbrido vas a tener volumen por la izquierda y volumen por la derecha. Es normal. Y como hay un brazo que siempre va a ser más grande que el otro, hay un volumen de puntos que se va a acumular semana a semana. Eso te va a dar un saldo inicial a la semana y el otro brazo probablemente esté en cero. Entonces, tú sabes con cuánto inicias, lo tienes probablemente en tu oficina virtual. Lo más importante es que tú veas cuál es el volumen de reconsumo. Tú ya tienes algunos socios. Esos socios hoy día ya están en el negocio, están comprando productos. Tú más o menos sabes dentro de tu organización cuántas son las personas que están comprando recurrentemente productos sin que tú les digas nada. Es decir, si esta semana tú no hicieras nada, no hablaras con nadie, no conversaras absolutamente con nadie, tú ya sabes más o menos cuál es el volumen que tu organización genera. Hablemos de que tu saldo inicial, no sé, digamos eran 1000 y de repente por reconsumos a este lado de repente irán 200 puntos y de repente por este lado habrán 300 puntos. Tú sabes que este es el volumen que se genera semana a semana, así tú no hagas nada. Esto es tu residual, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, dicho esto, si tú por ejemplo ya sabes que el subtotal acá es de 1200 puntos por aquí y de 300 puntos por aquí. ¿Qué pasa si tú quisieras llegar a un rango, por ejemplo, que te exige de repente 720 puntos por lado? Por este lado de repente ya llegaste, por este lado de repente te falta, entonces tú ya sabes qué es lo que te falta para llegar, entonces es más fácil planificarlo. Por ejemplo, podríamos decir, ok, hablemos de afiliaciones. La primera pregunta que yo haría, ¿no?, es, ok, ¿cuántas personas comprometidas tienes hoy día en tu organización? Y tú me puedes decir, mira Max, yo tengo ahorita 2 personas comprometidas a mi lado derecho. Ok, uno se llama Fernando y la otra persona se llama Teresa. Ok, entonces esas 2 personas están comprometidas. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si planteamos esto, ¿no? ¿Será posible que Fernando afilie de repente a 2 personas esta semana? Hablemos de 2 personas. Y de repente que Teresa afilie también a 2 personas. Entonces, hablemos de 2 personas. Hablemos de un monto promedio de afiliación de 100 puntos. Si Fernando logra afiliar a 2 personas, acá habrían 200 puntos. Si Teresa logra afiliar a 2 personas, acá habrían 200 puntos más. De repente, planteemos también afiliaciones personales, porque tú también estás trabajando. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, afilias a 2 personas? De repente a una la pones por aquí y a otra la pones por acá. Entonces, si esto fuera así, acá tú ya tendrías 800 puntos por un lado y acá tendrías 1300 por un lado. Con lo cual, ya habrías cubierto el requisito. ¿Pero a qué quiero ir? Lo más importante de esto es que en lugar de haberle dicho a tu socio, que de repente es esta la planificación de tu socio, en lugar de decirle, oye, vamos por tu siguiente rango con todo, vamos a hacerlo sí o sí, tú le puedes decir, oye, para irnos a tu siguiente nivel, esta semana lo que necesitas hacer es enfócate en que Fernando pueda afiliar a 2 personas, en que Teresa pueda afiliar a 2 personas y que tú afilies una persona. Entonces, si ya estás concretando toda esa información o toda esa, en lugar de simplemente motivarlo, le estás diciendo exactamente qué cosa es lo que él tiene que hacer, es mucho más sencillo que lo haga, porque va a saber qué es lo que tiene que hacer.
Es más, imagínate esto. Imagínate que de repente Teresa no está en la ecuación. Imagínate que de repente acá hay 600 puntos y necesitamos 720. Acá te faltan menos 120. Pero ¿qué pasa si esto tú ya lo sabes a inicio de semana? ¿Qué pasa si lo sabes justo al terminar el cierre? Entonces de repente tú sabes que vas a tener que colocar 120 puntos, porque hace un rato decíamos que otro componente para generar volumen es la venta. Si tú tienes toda una semana de repente para vender 120 puntos en productos, va a ser muchísimo más fácil que lo sepas con ese nivel de antelación para poder lograrlo, a que te enteres justamente el día de cierre donde ya no vas a poder hacer mucho. Entonces, por esto es tan importante esto. Una buena planificación se hace a inicios de semana, a inicios de ciclo. Si nuestro cierre es semanal, es importante que ni bien haya terminado el cierre esa noche o en la mañana temprano, ya tengas la planificación, no solamente tu planificación, sino la planificación de tus socios, porque es importante que tú les enseñes a ellos a hacer esto. Si ellos ya saben qué cosa es lo que tienen que hacer para el resto de la semana a fin de llegar a ese resultado, es mucho más sencillo que lo hagan. La motivación es clave, es importante, es un componente muy importante dentro de las redes de mercadeo, pero estos no son negocios de motivación, son negocios de educación, de planificación. Recuerda que eres un empresario, recuerda que en las empresas siempre se planifica, siempre se trabaja con metas, se trabaja con estrategia, porque es la única manera de alcanzar resultados. Señores, esto es todo conmigo, muchas gracias, bendiciones.